había en el centro una carpa muy cerrada donde la luz exterior no podía entrar, la luz del sol. Justo a la entrada en la cortina al segundo lugar, que es el santuario, había algo llamado un lavacro, que era de bronce pulido y lo llenaban del agua. Algunos dicen que era del cielo, lluvia, pero era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al santuario. Era un requisito de Dios. El lavacro estaba muy pulido y tenían que lavarse mirando el pulimiento que como un espejo, hasta que el agua recibía su tierra, su suciedad, y al ponerse turbia ya no veían el espejo de su rostro y estaban listos para entrar. Se ponían la turbina, entraban, y al entrar al lugar del santuario había de un lado un candelabro. Era un lugar que tenía 7 lámparas, una en el medio, la principal, y 6 más, 3 de cada costado. E iluminaba ese lugar del santuario porque no podía entrar luz de afuera, era otra luz. Ya no era una luz natural, sino una luz divina, porque Dios había dicho que iluminaran, que prendieran con fuego que Dios había mandado del cielo. Porque los sacrificios quemados en el primer altar eran quemados con fuego que Dios había enviado. Digamos que era un rayo que bajaba del cielo. Y con ese fuego Dios había anunciado que no deje nunca apagar ese fuego. Ese sería un mensaje. Que nunca dejaran apagar ese fuego. Que lo usaran para encender las lámparas en el santuario. Por lo tanto, la luz que estaba en el santuario era divina, no era natural. Después había una mesa con 12 panes, que representaba las 12 tribus de Israel y muchas cosas más que vamos a ver en un momento. Después, adelante y justo a la entrada del Santísimo, que era el tercer y último lugar del tabernáculo de Moisés, muy cerrado donde ninguna otra luz iluminaba, estaba lo que llamaban el altar de incienso, donde encendían carbones con el fuego que Dios les había dado desde el cielo, que no dejaban que se perdiera para poder seguir iluminando. Y una vez que los carbones estaban encendidos al rojo, le ponían un polvo de incienso, una mezcla. Y ahí es donde se llena de humo el lugar. Luego salían de allí y entraban al lugar santísimo solo una vez por año y solo el sumo sacerdote. Era un lugar tan santo, que ataban una soga a sus pies porque no había garantía de que volviera a salir vivo. Porque si Dios no aceptaba la ofrenda allí adentro, el sumo sacerdote moría. Pero mientras había millones de personas en el desierto sin respirar, suspirando para ver si el sumo sacerdote salía de ahí. Porque si no salía, el pecado de ese millar, esa multitud de gente, les quedaba para siempre. Y no había absolución, no había recurso a la misericordia. Dios había demandado que el sumo sacerdote, que entraba una vez por año, entrara a un lugar donde estaba iluminado por otra luz, el tercer nivel de luz, que era la gloria Shekinah, que era una luz irradiada de color ámbar, que era la gloria de Dios. Yo le llamo a la gloria de Dios los ojos de Dios, porque la Escritura dice que los ojos son las ventanas del alma. La gloria de Dios tiene que ver con
la revelación de la naturaleza de Dios, el corazón de Dios. Esa luz que iluminaba, ese lugar iluminaba un artefacto que llamaban el arca, todo rodeado de oro. No vamos a entrar en los detalles, pero adentro contenía la ley, una urna con el maná y una vara que había resplandecido, que había reverdecido para reconocer autoridad, y estaba dentro del arca y cubierta. Pero sobre el arca había 2 querubines con las alas que se tocaban y miraban hacia el arca, todo de oro. Pero había algo en el medio de los querubines y sobre la tapa que cubría la ley, el maná y la vara, que se llamaba el asiento de misericordia. Otra palabra que se usa para el asiento de misericordia, la silla de misericordia, es propiciatorio. Las instrucciones de Dios era que una vez por año el sumo sacerdote entrara con 2 cosas, además de su vestido y todo lo demás en orden, que entrara con 2 cosas. Uno es el incensario. El incensario era algo que contenía las ascuas o los carbones encendidos al rojo que salían del altar de entrada, que era el altar de incienso. En ese altar de incienso sacaban carbones, lo ponían en el incensario y entraban con una urna con la sangre inocente que se había volcado en el altar de sacrificio por el pueblo, y entraban en representación del pueblo. Las instrucciones de Dios eran claras: unta el dedo en la sangre y rocía el propiciatorio. No le erres, el propiciatorio. Y mientras lo haces 7 veces, tomarás el incensario que tiene los carbones encendidos, y antes de hacer eso le tirarás un polvo de incienso con una mezcla que solo Dios quería para él, y eso sería un mensaje también en sí. Y quiero que meses el incensario para que el humo que estaba en el santuario cubriera el propiciatorio. Quiero que esté delante del propiciatorio y hagas así con el humo hasta que el humo cubre el propiciatorio, y ahí tiras sangre por abajo. Todo esto tiene significado y ni por suerte vamos a terminarlo. Pero cada uno de los artefactos habla de la obra de Cristo por nosotros. Ahora no olviden, estamos poniendo un cimiento, no empezamos con el edificio todavía. Lo precioso de todo esto es que en el altar de sacrificio habla de cuando Jesús da su vida como cordero inmolado, donde quitan su vida. Él entrega su vida, pero ese es el lugar que representa eso. Hay 3 niveles de limpieza en la Biblia: sangre, agua, fuego. Espiritualmente dice que todos pasamos por la sangre, muchos pasan por el agua y pocos son los que pasan por el nivel de fuego. Este nivel de fuego, este nivel de sangre estaba en la entrada. Es el primer nivel de limpieza, sin la cual no podemos venir a Dios. Por eso Pablo dice: tenemos entrada segura al trono de Dios por medio de la sangre de Cristo. No se puede entrar al 3 veces santo Dios sin sangre. Es el primer nivel.
Es el nivel que Él acepta de todo el mundo que vengamos y podamos estar en la presencia de Dios. Es por esa sangre rociada que estos días hemos podido estar en la presencia de Dios y no como el sumo sacerdote que por ahí no vuelve a su casa vivo. Volvemos con vida porque otro la dio por nosotros. Como dijo el pastor Ricky, la gracia tuvo un precio muy grande, quizás no para nosotros, pero sí para Dios. El segundo nivel es el nivel de agua, que la Biblia dice que es la palabra de Dios. Muy pocos toman lugar o toman tiempo de estar en la palabra de Dios hasta que esto es como un espejo que le muestra quién es realmente usted. Porque una cosa tiene que ver con sus acciones, el agua tiene que ver con sus razones, el por qué uno hace lo que hace. El fuego tiene que ver con el pecador en sí, el vaso, quién uno es, qué soy. Solo mirando con cara descubierta la gloria de Dios puedo yo aguantar ese fuego. Porque ese fuego no se puede aguantar, sino que uno está mirándolo a Él. Si se está mirando a uno, se muere. El sacerdote entraba a ese lugar una vez por año. Tomaba los carbones, ponía el polvo y cuando empezaba el humo, humeaba el propiciatorio. El propiciatorio es el asiento de misericordia, la silla de misericordia de Dios. Es esa parte en el corazón de Dios que elige tener misericordia o la niega. Yo muchas veces quise saber por qué el humo, por qué era necesario ese humo, por qué había 2 niveles a ese humo, 3 niveles a ese humo. El nivel del altar que quemaba los sacrificios, que daba humo. El altar de incienso, que daba humo. Y el incensario. Yo le voy a decir algo. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que cuando el sumo sacerdote entraba representando todas nuestras barbaridades e inmundicias de millones de personas y se lo plantó ahí en el rostro, se lo plantó. Este Dios santo no pudo mirarlo y pidió que lo cubrieran. Y los ojos de Dios se escondieron tras un telón de humo y miró para otro lado. Cuando esto, que era solo una sombra, sucedió en realidad, dice la Biblia que cuando Él colgaba sobre la cruz a lo último, Él todavía estaba sintiendo el rostro, los ojos de Dios iluminados sobre Él. Pero cuando el humo de la ofrenda subió a Dios, la mirada de Dios volcó para otro lado y el mundo se llenó de tinieblas y el sol dejó de iluminar. Porque Dios no podía mirar sobre semejante barbaridad, porque le repugna. Algo en su ser le repugna. Y dice, por lo menos háganme un telón de humo para aguantar esto. Y párate ahí, que yo voy a decidir qué va a pasar con 2 millones de personas que están esperando sin respirar a ver qué pasa.